13:45 de este miércoles 28 de octubre. Bienvenidos a Atlántico Noticias. Hoy en este repaso que planteamos de Canarias a las noticias del mundo vamos a comprobar cómo los gobiernos siguen optando por endurecer medidas restrictivas. El objetivo, doblegar la curva de contagios de la COVID, aumentan en media Europa y estas medidas en puntos como en Italia están provocando grave descontento. Esto es Roma, así acabaron las protestas de los comerciantes y empresarios allí en la capital. Estaban convocados por el cierre desde las 6 de la tarde de toda la actividad comercial en ese país. El día antes, imágenes parecidas en el norte por la presencia de ultras. Y hoy, pendientes de lo que se decida en Francia, Macron podría decretar un nuevo confinamiento general en ese país. Medidas que no gustan, pero las autoridades sanitarias insisten en que no queda otra. Miguel Vega. Sí, Cataluña se plantea decretar un confinamiento durante el fin de semana y Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid podrían anunciar cierres perimetrales para evitar desplazamientos durante el puente de Todos los Santos. Y es que Europa no para de aumentar los contagios y ha vuelto a marcar un nuevo récord. En los últimos 7 días se han contabilizado cerca de 3 millones de nuevos positivos. Francia podía decretar en las próximas horas un confinamiento en todo el país que duraría un mes. Aquí en Canarias llevamos 2 días sin que lleguen cayucos al archipiélago. En el último mes, en este tiempo, han sido más de 5.000 personas las que han llegado a Canarias. Los controles en las costas de Senegal han aumentado. Las patrulleras han llegado a interceptar ya varias embarcaciones a pocos kilómetros de salir de la costa. Y el opositor venezolano Leopoldo López habló por primera vez tras su salida de Venezuela. Lo hizo en Madrid. López ha criticado duramente al gobierno de Maduro. Ha asegurado que va a trabajar para garantizar unas elecciones justas en su país el 6 de diciembre. Sus declaraciones han tenido mucha repercusión. Enseguida vamos en directo a Caracas. Y menos de 6 días quedan de campaña en Estados Unidos. La semana que viene ya sabremos quién es el presidente. Isiar Pérez. Así es, y esta semana los candidatos sacan sus armas de cara, como bien dices, a estos 6 últimos días de cara a las elecciones presidenciales de 2020. Por un lado, Melania e Ivanka Trump han apoyado al candidato republicano, mientras el voto demócrata fue buscado por Barack Obama. También en el programa analizaremos el peso del voto latino que puede decantar en la balanza en estas presidenciales de 2020. Y también de Estados Unidos, en Filadelfia en concreto, han llegado protestas callejeras después de la muerte de otro hombre negro por disparos de la policía. Llevaba un cuchillo, pero según su familia, su madre que presenció los hechos, el fallecido tenía una enfermedad mental. Y el incendio declarado en un hospital de Río de Janeiro deja de momento 3 víctimas mortales. Durante la evacuación de más de 200 pacientes llegaron a fallecer 2 enfermos de COVID que estaban en estado extremadamente grave. Y el tifón Molave ha tocado tierra en Vietnam con rachas de viento de más de 135 kilómetros por hora. Deja 10 fallecidos y desaparecidos, entre ellos 26 pescadores. Y seguimos atentos a la evolución del huracán Zeta. En estos momentos se desplaza por el Golfo de México, va camino de Estados Unidos, de Luisiana. La población ya ha sido advertida del peligro. Arrancamos ya con los datos de la pandemia aquí en Canarias. Aquí se evoluciona con datos favorables. El índice de referencia de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue disminuyendo, se coloca en 75. En total son 6.049 las personas que ahora mismo están contagiadas. Los datos de las últimas horas suman 50 nuevos casos. El más negativo, la muerte de 4 personas. Asciende el total de fallecidos aquí en Canarias a 276 personas. Estos son datos mejores a los que se están dando a día de hoy en la península, en muchos otros puntos de Europa. Y esto supone, Miguel, que allí por lo pronto sí que se estudian medidas más restrictivas, ¿no? Sí, muchas comunidades de la península siguen implantando nuevas medidas y nuevas restricciones para paralizar el incremento de contagios que se están produciendo en las últimas semanas. Cataluña se plantea un confinamiento durante los fines de semana. Otras comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid mantienen ahora mismo una reunión para realizar un cierre perimetral durante el puente de Todos los Santos para evitar desplazamientos. Todas estas duras restricciones y el toque de queda están produciendo manifestaciones en muchos puntos del país,
casos como el que se produjo anoche en Sevilla. Un grupo de jóvenes quemó varios contenedores, también paralizó el tráfico quejándose sobre las duras restricciones y el toque de queda, pero también otras manifestaciones como por parte del personal sanitario de nuestro país, que asegura que muchos hospitales ya están saturados y están cansados en esta segunda ola de contagios que está afectando duramente a toda la península. También duras manifestaciones en Italia por las restricciones y el toque de queda que ha puesto el gobierno de Conte en las últimas semanas. Esta es la escena que dejan tras de sí las protestas en Italia contra las nuevas medidas del gobierno para prevenir contagios. Milán y Turín fueron algunas de las ciudades que vivieron las protestas tras el decreto del gobierno italiano que establece el cierre de bares y restaurantes a las 6 de la tarde. Los empresarios mantienen su descontento, pero se distancian de escenas como esta. De hecho, se está investigando la posibilidad de que grupos de fascistas se hayan infiltrado entre los manifestantes. En concreto, el decreto gubernamental que entra en vigor esta semana para frenar los contagios que han alcanzado los 20.000 diarios prevé que los restaurantes, bares, pubs, heladerías y pastelerías podrán permanecer abiertos solo de 5 de la mañana a 6 de la tarde. También se decretó el cierre de gimnasios, piscinas y balnearios, así como centros culturales, sociales, teatros, cines y salas de conciertos. La preocupación es mucha, las cifras no dejan de aumentar y de registrar récords. De hecho, la OMS comunica el mayor número de contagios a nivel mundial. Sí, en la Unión Europea se han contabilizado en tan solo 7 días cerca de 3 millones de contagios, y es que el continente congrega el 50% de los positivos de todo el mundo. Por eso, desde que la Organización Mundial de la Salud sigue pidiendo que se incrementen las restricciones, porque en todo el mundo ya se superan los 44 millones de casos y el millón de personas fallecidas. Por eso países como Francia o Alemania se plantean duras restricciones en las próximas horas. De hecho, Francia podría anunciar el confinamiento de todo el país, que duraría un mes. Los principales países europeos siguen rompiendo récords y se preparan para restricciones sociales más duras para hacer frente a la segunda ola de coronavirus que amenaza con colapsar los sistemas sanitarios. Italia registró casi 22.000 contagios en las últimas 24 horas, el mayor aumento en lo que va de crisis, y 221 muertos, un dato que no se veía desde mediados del mes de mayo. Mientras, el Reino Unido comunicó este martes casi 23.000 nuevos contagios y más de 350 muertes por COVID-19, también la mayor cifra que ha registrado desde finales de mayo. En Francia, el presidente Emmanuel Macron dirigirá este miércoles un discurso televisado a la nación en el que anunciará nuevas medidas para combatir el avance de la pandemia y que pueden incluir incluso un nuevo confinamiento de la población. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de España notificó este martes casi 18.500 nuevos casos de coronavirus y 267 fallecidos. Según los datos ofrecidos por Sanidad, la presión hospitalaria en toda España por COVID-19 se sitúa en torno al 14%. Con una incidencia acumulada de casi 1.400 casos de media por 100.000 habitantes en 14 días, Bélgica ya es el país europeo más golpeado por la segunda oleada de COVID, registrando una media de nuevas infecciones diarias superior a las 13.000. La República Checa, con la mayor tasa de casos de COVID-19 de la Unión Europea, ha optado por decretar un toque de queda tras constatar que las severas medidas impuestas para frenar la pandemia no están surtiendo el efecto deseado. A su vez, Grecia rompió este martes su nuevo de infecciones de COVID-19 al registrar más de 1.250 casos, la primera vez desde el estallido de la pandemia que supera el millar. Mientras, Rusia registró 320 muertes en las últimas 24 horas. Se trata del mayor número de decesos en un día desde el comienzo de la pandemia. En Alemania preocupa la falta de personal en los hospitales, que se está convirtiendo en uno de los principales problemas en la atención de los pacientes, donde el número de los que requieren cuidados intensivos se ha duplicado en las últimas 2 semanas. Por su parte, Polonia informó este martes de que en las últimas 24 horas se ha registrado 16.300 nuevos infectados por coronavirus. Se trata de un ejemplo de país que, tras una suave primera ola, está registrando un fuerte repunte en esta segunda. Mientras en Portugal, los hospitales empiezan a organizarse ante la falta de previsión de que el número de pacientes hospitalizados por coronavirus aumente más del 80% de aquí a la próxima semana.
¿Qué pasa en China? Parecía que los casos estaban controlados, pero hay un brote que ha hecho saltar, Miguel, todas las alarmas. Sí, muy pendientes de la localidad china de Xinjiang, un brote que ya deja 180 contagios en las últimas 24 horas, aunque las autoridades aseguran que la mayoría, 160, son asintomáticos. Es la primera vez que el gobierno chino reconoce la aparición de un brote en el país desde que comenzara esta crisis sanitaria y por eso mantiene los controles y ha comenzado a realizar pruebas en el país para evitar que sigan los contagios y se produzca transmisión comunitaria. Ya decimos que la situación privilegiada de Canarias en cuanto a datos de incidencia del virus hace que países como Alemania, Reino Unido ya permitan viajar a sus nacionales sin tener que hacer la cuarentena. Y ahora el tour operador TUI desde Holanda ha decidido exigir a los viajeros antes de embarcar pues hacerse también unas pruebas de detección de COVID. Así que vamos a hablar hasta ahora en Atlántico Noticias con Arjan Kers, que es director general de TUI Netherlands. Señor Kers, buenas tardes desde Canarias. Buenas tardes, Canarias, desde Holanda. Pues son pruebas que asume además la propia compañía. Es TUI la que va a pagar esos test a los viajeros, ¿verdad? Sí, las próximas llegadas lo vamos a hacer. Nosotros hemos sido notificados ayer por el gobierno holandés que las restricciones de viajar a Canarias se levantan. Sobre la marcha hemos actuado y hemos puesto para este fin de semana los primeros vuelos, el sábado a Las Palmas, el domingo a Tenerife, y hemos tomado la decisión de momento, antes que el gobierno Canarias nos anuncia, ya de poner el test en marcha. Tenemos experiencia durante este verano a viajes a Grecia y a otros destinos donde ya nos requerían el test y por esto nos hemos dicho, bueno, lo vamos a hacer antes que nos anuncie porque así por lo mínimo todo el mundo que llega a Canarias desde Holanda entra sin contagio y eso para mí es muy importante porque así por lo mínimo sabemos que el destino dura durante todo el invierno y no después de 3 semanas tenemos que devolver a otros clientes porque los contagios suben, ¿no? Claro, para agilizar la situación tan complicada y sobre todo en un país en el que habían estado con restricciones para viajar, facilitar a los turistas en definitiva, señor Kers, esto de asumir los test es la manera más rápida de mover el mercado ya para este fin de semana que empiecen a llegar turistas holandeses a Canarias. Sí, es muy importante porque la gente lo que quiere es seguridad. Hay mucha inseguridad porque el gobierno aquí dice no viajas y nosotros estamos todo el tiempo insistiendo, pero cuando un viajero hace el test en Holanda y a la vuelta también, yo creo que todo el mundo puede irse perfectamente de vacaciones y Canarias tiene la situación muy controlado. Entonces, en este caso, yo creo que es mejor estar en Canarias en estos momentos que en Holanda mismo, ¿no? Sobre todo porque además el destino de Canarias es de los preferidos para los holandeses, la isla de Gran Canaria. En cuanto a destino de sol y en estas vacaciones además de otoño, ahora parece que algunos sí podrán hacer esas vacaciones. Yo creo que después de tantos meses de estar encerrado y ahora con el tiempo que hay aquí en Holanda, yo creo que la gente desea irse, pero quieren tener la seguridad que cuando se van a un destino que por lo mínimo pueden estar seguros ahí. Y yo confío que, bueno, que el gobierno de Canarias pronto pondrá en marcha lo que necesitan como test. Nosotros nos hemos anticipado ya y yo creo que es una medida que es necesario para todo, para por lo mínimo de poder disfrutar este invierno de las Islas Canarias, que es el destino preferido de todos los viajeros, no solo de los holandeses. ¿Cuánto suelen costar estos test, señor Kers? ¿Cuánto va a asumir la compañía y cuánto tiempo puede mantener así? Bueno, ten en cuenta que de momento el test aprobado en Holanda que hemos utilizado durante todo el verano es el test PCR, es un test costoso, es un test que tiene una analítica que dura, que normalmente se entrega después de 48 o 72 horas, entonces nos cuesta bastante de introducirlo, pero bueno, es la única manera porque es lo único que está aprobado de momento por el Instituto de Salud. Ahora mismo estamos en trámites para que nos aprueban el test rápido, el antígeno, porque así podemos ir más rápido y yo espero también que el gobierno de Canarias acepte este test como medida para entrar a los turistas, porque así podemos crear mucho más volumen. Esperemos que muchos turistas holandeses comiencen a viajar de forma segura a Canarias. Arjan Kers, que es director general de TUI Netherlands. Gracias por atender a Atlántico Noticias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Pues seguimos nosotros hablando de vacunas porque la RUTI contra la COVID-19 precisamente que desarrolla un investigador de un hospital, el Germans Trias y Pujol de Badalona, fabricada por la farmacéutica Arquibel Pharma, es la primera española que va a recibir la autorización, lo he hecho ya, para realizar un ensayo clínico internacional que se va a llevar a cabo en Argentina. Lo ha informado la compañía. La vacuna inicialmente fue diseñada para luchar contra la tuberculosis, pero se cree que va a ser muy eficaz también contra otras infecciones víricas como es el coronavirus. Hoy el estado de alarma ha centrado la sesión de control al Gobierno. Los plazos es lo que más marca las posturas entre el Gobierno y la oposición. Tratan de buscar un punto de encuentro. Silvia Mascareño.
Sí, porque Pedro Sánchez a primera hora de la mañana ofrecía reducir la duración del estado de alarma, tan solo 4 meses hasta el 9 de marzo, y que después fuera el Consejo Interterritorial de Salud el que tuviera la última palabra. Una propuesta que no gustaba al Partido Popular porque considera que es una manera de saltarse el control parlamentario. Pero al final de la mañana toda la situación ha dado un vuelco porque los partidos que forman el bloque de la investidura garantizan el apoyo al estado de alarma de 6 meses a cambio de que Pedro Sánchez comparezca en esta Cámara cada 8 semanas. Así que, salvo sorpresas, ese debate de mañana de la prórroga de estado de alarma de 6 meses tendrá los apoyos necesarios y tendremos estado de alarma hasta el 9 de mayo. Vamos con más cuestiones que son noticias. El opositor venezolano Leopoldo López habló en Madrid, ha sido muy crítico con el gobierno de Venezuela y no ha dado detalles, no ha querido hacerlo, de cómo logró salir de ese país. Y para Venezuela queremos unas elecciones presidenciales, libres, justas y verificables. 90% de la población venezolana hoy está en situación de pobreza. 2/3 de la población de nuestro país hoy no pueden comer 3 veces al día. Los venezolanos han perdido en promedio 10 kilos de peso. Yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije, siempre se lo dije a mi esposa, siempre lo dije públicamente, siempre le dije a mi esposa que lo dijera en mi nombre, que me quería quedar en Venezuela y que no saldría. Vamos con otras cuestiones. Todavía faltan meses para que haya un remedio, seguro una vacuna contra la COVID a nivel mundial, pero desde UNICEF nos quieren recordar estos días que las vacunas siguen salvando entre 2 y 3 millones de vidas. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como esta. Problemas como el sarampión, una enfermedad que aún es mortal en muchos países y que se puede prevenir con una simple vacuna. Las vacunas salvan vidas. Por eso en UNICEF nada nos detiene. Pues desde UNICEF nos quieren recordar eso, que cada minuto las vacunas que ya están en vigor salvan a 5 niños de una muerte que se puede prevenir. Tú puedes ayudarnos a salvar vidas como la de Said. Hazte socio de UNICEF en el 9. Y ahora que se habla tanto de vacunas, quieren recordar que todavía el 30% de las muertes de niños menores de 5 años se debe a enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación. Una pequeña solución, esa es la vacuna, que es pequeñita, un gran problema. Rosa Gloria Suárez es presidenta de UNICEF aquí en Canarias. Señora Suárez, bienvenida. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. La pandemia lo marca a todos, señora Suárez, pero hay que también pedirle ayuda, el compromiso de toda la sociedad para pues pensar un mundo en el que los niños pues puedan tener las vacunas que ya existen, ¿no? Sí, sin duda es la prioridad de esta campaña que ha sacado UNICEF a nivel nacional, sensibilizar a la población sobre las vacunas, no las del COVID, sino las que ya existen y que están salvando vidas en todo el mundo, todos los niños, y que pues recaudar fondos para que estos programas sigan adelante, porque UNICEF es el gran promotor de toda esta acción para evitar que las muertes evitables de estas enfermedades infecciosas. Lógicamente, como ya has dicho, se salvan muchas vidas con las vacunas. La vacuna es una herramienta muy potente que permite la supervivencia de la infancia a nivel mundial, y de hecho un indicador muy importante como es la mortalidad infantil, que ha disminuido desde 1990, que morían 12.500 niños al año, pues ha disminuido ahora en 2019 a 5.000, sigue muriendo, y por lo tanto hay muchos niños todavía al cual no accedemos a poner las vacunas ya que tengan una buena cobertura vacunal, y de ahí la campaña que está haciendo UNICEF y que agradecemos a la Radio Televisión Canaria la difusión de toda esta actividad que estamos realizando para permitir que aquellos niños, los más vulnerables, los que están más alejados de los centros de salud, los que por sus condiciones especiales pues de conflictos, de guerras o de situaciones de emergencia, pues no alcanzan a ser vacunados adecuadamente, y con estas pequeñas soluciones como son estos frascos tan pequeñitos lleguemos a ellos y puedan evitar la enfermedad y por lo tanto también en muchas ocasiones la muerte. Claro, señora Suárez, sobre todo ahora que solo se habla de COVID, si hablamos del impacto que ha tenido en los sistemas de salud europeos,
cómo no será lo que ha ocurrido en el sistema de salud de determinados países africanos, República Democrática del Congo, de algunos también como Pakistán, como Yemen. Ahí es que directamente se ha parado la vacunación. Exactamente. Nosotros, la pandemia esta del coronavirus, pues nos ha puesto de relieve lo vulnerables que somos todos realmente ante la acción de los virus. Lógicamente no percibíamos cómo las ventajas que hemos tenido en nuestros países, los más ricos del mundo, que teníamos una posibilidad de acceder a vacunas, de tener unas coberturas vacunales estupendas que permitían que los niños no enfermaran pues ni de sarampión, ni de parotiditis, ni de diabetes, ni de polio, que de hecho son muchas veces desconocidas ya por la población gracias a las vacunas. Pero lógicamente siguen existiendo grandes países con grandes pobrezas en las que el acceso a las vacunas no era continuado, y la COVID pues lo ha frenado, lógicamente. Ha saturado los sistemas de salud en cuanto a la atención al COVID, y las vacunaciones pues se han suspendido, y corremos el riesgo de que todo lo logrado en estos últimos años pues se nos venga un poco abajo. Por eso hacemos esta campaña, para concienciar y actuar inmediatamente en todas esas poblaciones. Bueno, pues Rosa Gloria Suárez, ahí hemos puesto ese teléfono al que pueden llamar para hacerse socio y para contribuir, porque por muy poquito estamos siendo ciudadanos seguros de que nuestro dinero va a llegar directamente a esos niños que hemos visto en esa campaña de UNICEF. Rosa Gloria Suárez, un placer recibirla aquí en Atlántico Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Vamos ahora a irnos en directo a Venezuela para saber cuál ha sido la reacción después de esa rueda de prensa que veíamos hace nada de Leopoldo López en Madrid. Así que hablamos ya con Adriana Núñez de Rabascal, que es periodista de La Voz de América. Adriana, muy buenas tardes desde Canarias. ¿Qué repercusión han tenido estas palabras de López? Cuéntanos. Hola, buenos días desde Caracas. Bueno, la opinión pública venezolana se divide entre quienes están alegres por el encuentro de Leopoldo López con su familia, quienes piensan que podrá luchar desde el exterior, y quienes creen que Leopoldo López ha salido de Venezuela, pues ya no hay manera de un cambio político, al menos a corto plazo. Algunas de las personas consultadas por La Voz de América han manifestado que creen que no habrá ninguna respuesta política a esta salida de López del país, quien permanecía justamente como huésped en la Embajada de España del pasado 30 de abril del año 2019 y quien había sido condenado a 14 años de prisión. Pero hay que decir los hechos que han ocurrido después de la desaparición de Leopoldo López, del escape de Venezuela, y se trata de la detención de uno de los asesores de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Se trata del periodista Roland Carreño, quien se encuentra desaparecido, y ayer en la noche las autoridades venezolanas dijeron que lo habían capturado en flagrancia por intentar entregar dinero y armas a personas que supuestamente estarían destinadas a desestabilizar la paz del país. Esto es una cita textual. Mientras tanto, la oposición ha dicho que se trata de un secuestro por parte de las fuerzas del Estado, así como también de una desaparición forzada. Han sido varios los miembros, tanto del gobierno interino como las personas cercanas a Leopoldo López, que han sido desaparecidas por las autoridades en las últimas horas. La mañana de hoy también uno de los funcionarios del gobierno interino se denunció que está desaparecido, y justamente mientras Leopoldo López daba esa rueda de prensa desde Madrid, su concuñada estaba siendo arrestada por las autoridades, sin embargo fue liberada a las horas. Una situación que nos ha contado nuestra compañera periodista de La Voz de América. Gracias, Adriana, desde Canarias. Un problema de sonido, pero hemos podido oír la crónica de nuestra compañera de La Voz de América, Adriana Núñez de Rabascal. Vamos a regresar a Canarias. Llevamos 2 días sin que haya llegado otra patera, otro cayuco. Casi un mes había pasado en el que la llegada era constante, se lo hemos contado. En parte, esa paralización puede haberse debido a que se están frustrando esas salidas de Débora Gómez justo en el país de origen, ¿verdad? Así es, actualmente la ruta hacia Canarias es una de las que registra mayor flujo de migrantes. También se da la circunstancia de que es una de las más peligrosas para llegar a Europa. Hasta ahora las embarcaciones salían fundamentalmente desde la costa de Marruecos. Ahora lo hacen también, estas salidas se han extendido a países como Mauritania o Senegal. Además, de hecho, cerca de 300 subsaharianos han sido interceptados o rescatados por los guardacostas mauritanos en las últimas horas. Un cayuco, exactamente 2 cayucos han naufragado y han tenido que ser rescatados. Desafortunadamente, 2 de estos inmigrantes que ocupaban estos cayucos han fallecido tras caer al mar.
Y precisamente hoy la alcaldesa de Mogán ha presentado una denuncia a los juzgados por las condiciones en las que aseguran de ahora se encuentran los inmigrantes en Arguineguín, ¿no? Así es, este es el cuarto día sin llegada de migrantes a este muelle de Arguineguín. Ahora mismo se encuentran 639 personas, 128 fueron trasladados este mismo martes a hoteles de San Bartolomé de Tirajana y de Mogán. Y a este respecto, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acaba de interponer una denuncia penal contra el Gobierno de España por la situación en la que se encuentran los migrantes en esta zona. Ha asegurado que el ayuntamiento se ha visto abocado a dar este paso al agotar la vía judicial y además indica que no se puede seguir permitiendo la vulneración de derechos humanos. Dejamos este asunto y les hablamos ahora de la recta final que se emprende en la campaña electoral norteamericana. Los candidatos insisten en sus mensajes que hemos oído hasta la saciedad, ¿ya verdad, Isiar? Así es, y esta semana pues están sacando sus últimas armas de cara a estos últimos 6 días que quedan de cara a las elecciones presidenciales de 2020. Donald Trump continúa con su habitual gira de mítines. Este martes ha estado en Michigan. También han salido su hija Ivanka Trump en su apoyo y su esposa Melania Trump, por cierto, desde hace 4 años que no ha salido en busca del apoyo republicano en una campaña en solitario. La primera dama ha acusado al Partido Demócrata de politizar la pandemia. Por cierto, Joe Biden ha estado en Georgia, un estado donde el Partido Demócrata no gana desde 1992 y allí ha solicitado una mayor unidad del país. También Barack Obama ha salido en busca del voto demócrata, lo ha hecho en Florida, un estado donde, por cierto, ya han votado más de 6 millones de personas. Y según los comicios en los que el voto latino, y lo hemos repetido, es esencial, ¿no? Así es, porque sería la primera vez que una minoría tan grande pues votase en unas presidenciales norteamericanas. Esto es unos 32 millones de habitantes. Las encuestas prevén que la mayoría latinoamericana, un 65%, den su voto al candidato demócrata Joe Biden. Además, todo puede cambiar ya que el voto latino es un voto tan diverso como diversos son sus votantes. De hecho, vamos a escuchar algunas razones que dan algunos hispanos para votar al candidato republicano Donald Trump. Estoy apoyando al presidente Trump porque estoy en contra del aborto y también no quiero que Estados Unidos se convierta en otra Venezuela. Y él ayuda a las minorías, es un hombre que cree en Dios, tiene principios, no es el típico político que te llena la cabeza. Ya sabe uno lo que él ha hecho y no sabe uno todavía lo que va a hacer el otro presidente, ¿verdad? Porque no lo conoce a uno más que nada. Pero pues estamos. Y en medio de toda la campaña, la policía de Nueva York ha expedientado a un oficial que utilizó un coche patrulla para hacer campaña a favor de Trump. De hecho, Donald Trump ha pedido a través de Twitter que se reincorpore a este agente. Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York, nos da los detalles. Un oficial de la policía de Nueva York está suspendido hoy y bajo investigación después de que apareció un video en el que se le veía diciendo Trump 2020 usando un megáfono mientras estaba en una patrulla de la policía. Los videos al parecer fueron tomados en Flatbush, Brooklyn y se publicaron en Twitter el sábado por la noche. Un hombre grabó el video de 30 segundos desde su ventana y permite escuchar al policía y a alguien cerca del cruce de peatones en Crook Avenue y St. Paul Place pasadas las 10 de la noche de ese sábado en un enfrentamiento verbal. La guía de la patrulla de la policía de Nueva York prohíbe a los oficiales de servicio o que estén uniformados respaldar a candidatos políticos o expresar públicamente puntos de vista y opiniones personales. El comisionado Dermot Shea presentó una declaración asegurando que el comportamiento del oficial es 100% inaceptable. Más tarde agregó que la aplicación de la ley debe permanecer apolítica, asegurando al público que la aplicarán de manera justa y sin prejuicios, independientemente de las creencias políticas de cualquier persona. El jefe del departamento, Terrence Mohannan, también respondió asegurando que un comportamiento como este no será tolerado y será tratado. La Asociación Benevolente de Policía respondió asegurando que el departamento de policía tiene un historial de oficiales que hacen declaraciones políticas y fuera de la norma e indicaron que suspender a este oficial es innecesario y también exagerado. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York para Televisión Canaria. Dejamos ese país porque en Filadelfia la muerte de un hombre afroamericano a manos de 2 policías ha provocado estas protestas, centenares de personas manifestándose por lo que consideran un nuevo caso de brutalidad policial. Un hombre que fue abatido a la puerta de su casa cuando, según su familia, que lo presenció todo, sufría un brote psicótico. Las revueltas han acabado con duras cargas policiales, saqueos en varios comercios de la ciudad.
Se lo contamos ayer en directo, el incendio de un hospital en Río de Janeiro, en Brasil. Allí han muerto 3 pacientes. Otras 200 personas que estaban ingresadas tuvieron que ser evacuadas como medida de precaución. La Policía Federal ha abierto ya una investigación para saber por qué se originó el fuego en este centro hospitalario. Una embarcación de la Armada colombiana ha rescatado a un ciudadano español que estaba en aguas cercanas al parque de Tayrona. El hombre estuvo 48 horas a la deriva. Este es el velero de bandera belga en el que estuvo un ciudadano español durante 48 horas a la deriva, muy cerca a las playas del Parque Tayrona. Por fortuna, guardacostas y la Armada Nacional pudieron dar con su ubicación. Fue en horas de la madrugada cuando el velero de Álvaro Conde, un español que cruzó el Atlántico para conocer Santa Marta, fue avistado por guardacostas. La intensa lluvia y las difíciles condiciones meteomarinas dificultaron la operación de remolque de la embarcación. Se me avería el motor, entonces como estaba a expensas del viento, llevaba 2 días esperando que viniera viento, gracias a que me encontraron los guardacostas, pues pude llegar a puerto. Ellos fueron los que me remolcaron y aquí hemos traído la embarcación. Álvaro asegura que fueron momentos difíciles, sobre todo por el fuerte sol durante el día y la lluvia en la noche. Su estado de salud es bueno. Trata de que dependa de una cosa que no viene. Entonces, pues nada, pues simplemente paciencia. Pasa que la paciencia, pues, se vio recompensada cuando aparecieron ellos. El ciudadano español se encuentra sano y salvo y solamente está a la espera de poder regresar a su país de origen. Mientras tanto, las autoridades en cabeza de guardacostas le hacen un seguimiento especial a todas las embarcaciones, sobre todo en esta temporada de huracanes y tormentas. Información desde el puerto de Santa Marta, Winton de Farías, Noticias Caracol. Seguimos atentos a la evolución del huracán Zeta. En estos momentos se desplaza por el Golfo de México y va camino de Luisiana, en Estados Unidos. Tocará tierra en torno a las 7 de la tarde hora local. Por eso se han emitido ya órdenes de evacuación de todas las zonas que van a ser afectadas. A su paso por México, Zeta dejó destrozos en la zona de Tulum en 3 semanas. Es la segunda vez, hemos contado, que sufren los efectos de un huracán. El viento de 130 kilómetros por hora dejó de nuevo destrozos, caída de árboles, también desplazada arena fuera de las playas y cientos de huevos de tortugas marinas que fueron destruidos. Las rachas de más de 130 kilómetros. Y el tifón Molave ha tocado tierra en Vietnam, con rachas de viento de más de 135 kilómetros por hora, arrancó árboles y ha destruido algunas edificaciones. Deja de momento 10 muertos contabilizados, pero también hay decenas de desaparecidos, entre ellos hasta 26 pescadores. Más de 1 millón de personas han tenido que ser evacuadas de los pueblos más cercanos a ese litoral. Una de las pocas noticias que puede desafiar a lo que está suponiendo la COVID-19 en este 2020. Sofía, el observatorio volador más grande del mundo, ha confirmado que hay agua en la Luna. La han localizado además en la parte más visible del satélite desde la Tierra. Un anuncio histórico en el que la NASA lo dijo el lunes. Es la primera vez que se localiza agua en esa parte que está iluminada por el sol. No era la primera vez que veíamos la posibilidad de encontrar agua en la Luna, pero este nuevo anuncio de la NASA va más allá de lo que se había llegado hasta el momento. Así que queremos entender la relevancia de este descubrimiento. Lo vamos a hacer con Héctor Socas, que es astrofísico y director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Señor Socas, bienvenido. Hola, muchas gracias. Es emocionante, así lo describía la NASA. ¿Cómo podría contar lo que supone este descubrimiento a los espectadores de Atlántico Noticias? Bueno, yo diría que es sobre todo sorprendente porque no esperábamos encontrar en el lado diurno de la superficie de la Luna, que recordemos que se calienta a 120 grados durante el día y durante la noche está a 120 grados bajo cero y además la Luna no tiene atmósfera, así que es muy difícil pensar que puede haber agua. De todas formas, cuando hablamos de agua aquí hay que entender que nos estamos refiriendo a una forma de agua que no es lo que estamos... No hay que pensar en charcos o lagos ni nada de esto, ¿no? Sino que se trataría más bien pues casi que de moléculas sueltas, un poco atrapadas en microcristalitos, en los minerales, o sea que es complicado, no es exactamente a lo mejor la idea que podemos tener en mente. Es importante esa precisión porque estamos hablando de agua líquida, hablan de agua congelada, pero de alguna manera, porque se apunta que de alguna manera se podría recuperar esta agua una vez que se pudiera acceder de nuevo a la Luna.
Es complicado. Yo creo que en la rueda de prensa de la NASA a lo mejor se ha sobreenfatizado el uso práctico de esta agua para las misiones futuras, ¿no? En la Luna ya sabíamos que hay hielo, hay casi 1.000 millones de toneladas de agua en la Luna, pensamos. Y sabemos que hay lo que llaman trampas frías, que son zonas donde hay sombra perpetua, y en esa sombra, donde no da el sol y se puede mantener el hielo, ahí sabemos que hay grandes cantidades de agua. La novedad aquí en este caso es que en la zona donde da el sol, pues que también hay agua. Y yo creo que ahí realmente el interés es saber de dónde viene o cómo se produce. Se tiene que estar produciendo esa agua de alguna forma, porque no esperamos que pueda estar ahí. Y entender cómo se habla que pueden ser micrometeoritos que la depositen o que de alguna forma la generen y quede atrapada en microcristales. Eso es donde yo creo que realmente está lo interesante ahora, entender esa agua, de dónde proviene y cómo se está formando. Sobre todo si tenemos en cuenta, ya lo ha apuntado el señor Socas, la diferencia tan radical que hay en las condiciones que se dan en la Tierra con respecto a las que se dan en la Luna. Para empezar, ya lo ha dicho usted, no hay ni siquiera atmósfera, con lo cual es difícil de entender cómo ha llegado allí, por lo pronto para los que no somos astrofísicos, ¿no? Claro, ha sido sorprendente encontrar esto, ¿no? Aunque debo decir que realmente esto ya se había observado en los años 90 desde un globo aerostático, en observaciones desde un globo, pero no llegaron a publicarlo, ese descubrimiento en su momento. Yo creo que porque les pareció quizás demasiado sorprendente o no llegaban a entenderlo, no llegaron a hacer una publicación o no se dieron cuenta de la importancia que podía tener ese descubrimiento de agua, ¿no? Y aquí lo que se ha hecho con Sofía, que por cierto me gustaría aclarar que es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Alemana, ¿no? Porque normalmente se suele hablar solo de la NASA y a veces nos olvidamos de los otros actores que intervienen. Sofía es un experimento muy interesante, es un avión, un 747, modificado para ser un observatorio astronómico que vuela por encima prácticamente de la atmósfera y puede hacer observaciones en el infrarrojo que no se pueden hacer desde tierra, ¿no? Ni siquiera desde lo alto de montañas como las que tenemos en Canarias, y por eso tiene esa posibilidad de poder hacer estas observaciones que son sensibles a la presencia de agua. Luego un descubrimiento muy interesante, señor Socas. Vemos que se nos baja un poquito la expectativa con respecto a lo que publican hoy muchos medios, eso de que pueda facilitar misiones futuras a la Tierra con pues astronautas que tuvieran, a lo mejor no que llevar tanta agua, sino cogerla directamente de la Luna. Eso hay que bajar un poquito las expectativas, ¿no? Sí, digamos que esa expectativa ya la teníamos desde el momento que sabemos que hay estas trampas frías donde hay hielo, y además, sobre todo, en el mismo número de la revista donde se publicó este descubrimiento, también se publicó otro trabajo en el que se habla de microtrampas de hielo, que es básicamente lo mismo pero a más pequeña escala y que estaría más repartida por toda la superficie de la Luna, y esas trampas frías serían más sencillo recolectar de ahí el agua. O sea que esa posibilidad está, y es muy interesante porque, como dices bien, no tenemos que llevar el agua para la misión, agua no solo para los astronautas, sino para el propio combustible. Del agua se puede sacar hidrógeno y ese hidrógeno puede servir como combustible para despegar de la Luna, ¿no? Y eso facilitaría mucho las misiones futuras que se hagan e incluso el establecer una presencia permanente humana, que es algo que ya se está planteando seriamente en la Luna. Estaremos pendientes de más noticias que nos lleguen. Le agradecemos muchísimo a Héctor Socas, que es astrofísico y director del Museo de la Ciencia y el Cosmos, que nos haya aclarado exactamente qué consiste este importante hallazgo. Gracias, señor Socas, como siempre. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, en unos minutos comienza el Telenoticias Primera Edición y nos cuenta Isiar en qué temas estamos trabajando. Pues hoy en redacción estamos trabajando con la Asociación de Vecinos de Ginamar, ya que han repartido a 500 familias comida debido a que su situación se ha agravado por la pandemia. Estaremos en Lanzarote porque allí a un pasajero se le ha impuesto una multa de 1.500 euros porque tras dar positivo ha volado desde Madrid hasta esta isla. Y hoy se celebra el Día de las Personas Mayores. En el Telenoticias 1 les contaremos algunos problemas a los que se han enfrentado, como son las rentas bajas y la soledad. A partir, como decimos, de las 2:30 en el Telenoticias 1 les contamos este y otros contenidos. Gracias, Isiar. Será nada. Antes de irnos les contamos que hay científicos turcos que han descubierto centenares de antigüedades que están datadas de la Edad de Bronce. Estaban bajo el agua en la provincia de Mugla. Estos científicos trabajan en un proyecto para recuperar este tipo de piezas sumergidas. Gracias a la expedición se han recuperado piezas de excepcional valor. Algunas tienen más de 4.000 años de antigüedad.
Pues desde el fondo del mar en Turquía nos vamos hoy. Ya saben que nada, comienza el Telenoticias, primera edición con Paco Luis Quintana e Isabel Baeza, y que hay un correo por si quieren dejarnos alguna historia, atlánticonoticias@tvcanaria.tv. Feliz miércoles, hasta mañana.